Hello, brothers and sisters. Bienvenidos una vez más a Almería. Soy Will Graham. Un gusto teneros aquí conmigo hoy en el canal. La meta es estudiar el amilenialismo. Hace 2 noches vimos la cuestión del premilenialismo histórico. Estuvo con nosotros el pastor Jorge Walters, que está sirviendo al Señor en Suiza. Anoche vimos el postmilenialismo y compartió la palabra con nosotros el hermano Nathan Anderson. Él se conectó desde Chile. Hoy estaremos con amilenialismo y en unos instantes estaré presentándoos a nuestro invitado especial. Él está aquí con nosotros en la península ibérica, o mejor dicho, yo estoy aquí con él en la península ibérica, porque yo soy el extranjero, ¿no? Y luego el día domingo, si Dios quiere, mañana estamos con el pastor Isaac Fuentes. Él estará conectándose desde México y él defiende y expone el dispensacionalismo. Bueno, antes de dar paso a nuestro invitado, tengo una pregunta para vosotros. Mi héroe en la historia de la iglesia, bueno, tengo bastantes, ¿no? Héroes, pero en cuanto a la fe evangélica en el Reino Unido, mi héroe es el varón que sale en mi camiseta. Y la pregunta para vosotros hoy es, ¿quién es el varón que está en la playera? Y en cuanto contestéis correctamente la pregunta, daremos paso a nuestro invitado. ¿Quién es el varón que está en mi camiseta? ¿Ok? Y si alguien contesta bien, ganará un premio. Bueno, voy a abrir la sección del chat. Saludos desde Venezuela. Saludos, Pastor Will, desde Costa Rica. Se oye espectacular. Buenas noches, Arturo. Buenas noches. Estos programas han sido mucha bendición. Gracias. Hermano dice buenas noches. Ok, Rodrigo ha identificado al varón en la camiseta, Martin Lloyd Jones. Sí, señor, así es. Y Martin Lloyd Jones era amilenial. Así que, Rodrigo, has ganado un premio. El premio es mi más profundo respeto, hermano. Has ganado mi respeto. Así que, felicidades, hermano Rodrigo. Bienvenidos a todos. Somos ya 63 conectados. Como siempre, la gente tarda en entrar. A veces la notificación no llega enseguida por YouTube. Y como reganará ya después de 15, 20 minutos, ya hay más gente. Pero vamos a ver si nuestro invitado está conectado. Él también está aquí con nosotros en España y es el pastor Javier Pérez. Él está ahora en Cataluña. Muy buenas noches, pastor Javier. ¿Qué tal todo por Cataluña? Pues muy bien, muy bien. Ya, hola Will, nos despedimos de los calores por aquí, por esta zona también, tan fuertes, y disfrutando de lo que queda del verano y todo bien, gracias a Dios, volviendo de las vacaciones y descansados y con fuerzas. Amén. ¿Fuiste a algún lado de vacaciones o te has quedado en casa? Estuvimos por aquí, en casa, descansando, y sí que estuvimos unos días a final de agosto en el Pirineo, en Huesca, disfrutando de la montaña y del fresco y de las caminatas y de aquellos paisajes preciosos que hay allí. Así que nos vino muy bien. Ha sido un mes de mucho descanso. Muy agradecidos a Dios por ello. Pues muy bien. Pues en un momento vamos a estar oraré antes de darte paso a la audiencia, pero si quieres, coméntanos un poco sobre ti, tu familia, tu ministerio y dónde los hermanos pueden encontrarte online, porque a lo mejor hoy surgen preguntas y los hermanos tienen ganas de luego escribirte. Así que un poco sobre ti y luego oraremos. Bien, pues soy Javier Pérez, pastor de la Iglesia Bíblica Evangélica de Sabadell. Esto es una ciudad más pequeña que Barcelona, pero muy cerca de Barcelona. Y nuestra iglesia es una iglesia joven. Celebramos dentro de una semana nuestro sexto aniversario. Y bueno, muy agradecidos al Señor por lo que Él ha estado haciendo en este tiempo y cómo está cuidando de la iglesia, cómo está creciendo en todos los sentidos, en el espiritual principalmente. Y también, bueno, pues estoy casado con Silvia, tengo 2 hijas, Claudia y Julia, y bueno, poco más podría decirte. Sirviendo al Señor con ganas y con los retos propios del ministerio, pero bien, sostenidos en su gracia. Amén. Gloria a Dios. Pues muchísimas gracias, hermano, por estar con nosotros hoy. Estamos con ganas de aprender sobre el amilenialismo y creo que, bueno, muchos de los hermanos aquí en el canal saben que personalmente hablando es mi perspectiva, ¿no? Yo creo que es la perspectiva que me deja con menos dudas. Así que hoy cuentas con una gran ventaja, porque el anfitrión
está contigo. Así Qué que bien. pues vamos a orar al Señor y luego te dejo con la audiencia y en cuanto acabes, me dices que entre y ya dirigiré la sesión de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar y os dejo pues con el pastor Javier Pérez. Oremos a nuestro Padre. Amén. Gloria a ti, Padre. Señor, te damos alabanza por el Evangelio. Gracias por Jesucristo, nuestro suficiente, todo suficiente Salvador. Gracias, Señor, a ti por haber enviado a tu Hijo con el fin de morir y resucitar por nosotros. Gracias por el Espíritu de Dios, el cual ahora mora en nosotros y nos enseña día tras día sobre la belleza, la gloria, la excelencia, la majestad de Jesucristo, nuestro Rey. Gracias, amado Señor, por habernos salvado. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro están todos en tus manos. Somos de ti, Señor, y nos da gusto, Señor, contar con tu presencia día tras día. Amado Padre, en esta noche tenemos ganas de estudiar este tema fascinante del amilenialismo. Gracias, Señor, por el pastor Jorge Walters. Gracias por el anciano Nathan Anderson. Y gracias hoy por nuestro querido pastor Javier Pérez, Señor. Te pedimos, amado Señor, que des a nuestro querido pastor claridad, lucidez en sus pensamientos, en su enseñanza, para que todo sea fácil de entender, Señor. Danos a nosotros también la gracia de, Señor, recibir esta enseñanza con claridad también en la mente y ayúdanos, Señor, a entender de qué va toda la cuestión del amilenialismo. Así que dirige a Javier que este estudio nos lleve a las Escrituras y cómo los debería, Señor, que podamos examinar la enseñanza de hoy a la luz de la Santa Escritura, porque queremos ser fieles al gran lema de la Reforma Protestante, sola Escritura. Así que bendice, Javier, a esta hermosa familia que le has entregado por tu gracia y esa iglesia, celebrando ya su 6º aniversario. Sigue, Señor, derramando de tu más rica bendición sobre la iglesia, Señor, en Sabadell, España. Te damos gracias, te damos Lord, sea tu nombre glorificado hoy, y te lo pedimos en el nombre de Cristo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Aleluya. Bueno, Javier, Amén. todo tuyo, hermano, y gracias por estar con nosotros hoy. Amén. Gracias a ti, Will. Antes, no sé si voy a compartir, bueno, hola a todos, en primer lugar, un gusto. Y voy a tratar de compartir alguna diapositiva. Bien, creo que ya se ve, ¿no? Espero que sí, me da la sensación de que sí. Con un breve esquema acerca del amilenialismo. No voy a utilizar demasiados medios audiovisuales porque mi intención es presentar el tema de una forma muy introductoria, lo más sencilla posible dentro de las dificultades propias de los temas escatológicos. Bien, es verdad que podemos hacer esto muy, muy, muy profundo y que dure mucho tiempo y aún así estaríamos simplemente entrando en la orilla de todo lo que supone la doctrina milenial, como ocurre, por supuesto, con todas las demás posturas escatológicas. Entonces, bueno, me gustaría ahora empezar con una pregunta. Quizá muchos ya sepáis la respuesta, pero para los que no, ¿qué es el amilenialismo? Bueno, pues podríamos decir que el amilenialismo es aquella postura escatológica que de manera, vamos a decir, general, enseña que el milenio, del que habla Apocalipsis 20, se refiere al tiempo presente de la Iglesia, en el cual Cristo ya está reinando en un trono celestial y que culminará este periodo, este tiempo, en su segunda venida, y esto incluirá los eventos relacionados con ella, es decir, la resurrección de los muertos, el juicio final, cielos y tierra nuevos, y de ahí a la eternidad. Y esto, como veis, difiere del premilenialismo, el cual enseña un reino milenial futuro que es posterior a la segunda venida. Bien. Aquí tenemos, podéis fijar, ¿no?, en esta diapositiva que he compartido y vemos muy claramente cuál es la idea, es sencilla, la idea general del amilenialismo. Tenemos la primera venida de Cristo, aquí donde vemos esta cruz, y después todo un periodo de tiempo, que es la era del Evangelio, que es un milenio simbólico. Cuando hablamos simbólico no queremos decir que no sea real, entendemos que es real, pero de índole espiritual.
no es algo imaginario, no es como si fuera, es real. Hay una era del Evangelio en la cual Cristo está reinando desde los cielos y cuya, vamos a decir, parte visible de ese reino podríamos decir que es la Iglesia, y en la medida que esa Iglesia va avanzando y que el Señor va recogiendo a los suyos. ¿Bien? Y todo esto acompaña a la Iglesia a lo largo de toda la historia, desde la primera venida hasta la segunda venida, la resurrección de los muertos, el juicio final, los nuevos cielos y la nueva tierra, y como veis, de ahí al final, la eternidad. Como veis en la línea de color, quizá algunos lo veáis amarillo, otros naranja, a lo largo de la historia, de esta era del Evangelio, hay tribulación para la Iglesia, se entiende que hay tribulación. También hay periodos de avivamiento, también puede haber periodos, podemos decir, de cierto grado de apostasía, cosas que vemos en el propio libro de Apocalipsis, pero hay una intensificación de esto, veis esa línea ascendente de color rojo, cuando nos estamos acercando a la segunda venida y al juicio final. Bien, así que como veis el esquema es lineal, es claro, es el tiempo que va de la primera a la segunda venida, es un tiempo que la Biblia describe como un milenio en términos simbólicos, pero que no necesariamente tiene por qué ser 1000 años. Más bien estamos viendo que es más de 1000 años, así lo entendemos los que sostenemos una postura milenial. Y esta exposición de hoy va a girar sobre 3 puntos principales, 3 conceptos generales, y voy a tratar de no extenderme demasiado. En primer lugar, vamos a tratar conceptos erróneos acerca del amilenialismo, que los hay, de parte de detractores o de personas que no conocen muy bien qué es la postura milenial. Después vamos a ver una panorámica, una perspectiva histórica del amilenialismo. ¿Bien? Y después, en tercer lugar, vamos a hacer una breve introducción al amilenialismo. Y digo breve porque, de nuevo, tratar todos y cada uno de los temas relativos a la postura amilenial nos llevaría horas. Y no tenemos ese tiempo, porque la idea es que después tengamos también un tiempo para preguntas y respuestas. Así que vamos a empezar primero con conceptos, ideas erróneas acerca del amilenialismo. Antes que eso, yo creo que podemos decir que todos los cristianos compartimos en cuanto a la escatología, es decir, la doctrina de las últimas cosas, una serie de cosas comunes. Que Jesús regresará, que juzgará a los vivos y a los muertos, que reinará eternamente en comunión perfecta con su pueblo y restaurará toda la creación, lo que llamamos esos nuevos cielos y esa nueva tierra. Sin embargo, en cuanto al orden de los eventos que rodean a la segunda venida de Cristo, sí que podemos decir que hay diferencias. Hoy en día, para la mayoría de denominaciones protestantes, vamos a decir desde principios del siglo XX, la postura predominante sobre el arrebatamiento de la Iglesia, el periodo de la Gran Tribulación, el reino milenario, como se menciona en Apocalipsis 20, es el dispensacionalismo premilenarista que parece ser sostendrá el pastor que estará mañana exponiendo, ¿no? Y el premilenialismo dispensacional enseña que el rapto ocurrirá antes de una tribulación final de 7 años, que serán seguidos de un reino de Jesús en la tierra durante 1000 años literales. Más aspectos, pero lo he sintetizado mucho. Y quizás tú hayas crecido como cristiano desde joven o desde que te convertiste con esta postura. Pero quizás te sorprenda saber que hay otras posturas, y en este caso hay otra postura escatológica histórica, según la cual el milenio del que habla Apocalipsis 20 se refiere al tiempo presente de la Iglesia, donde Cristo está reinando, como hemos dicho, en su trono celestial, y que terminará con su segunda venida. Y esta postura, como no, es el amilenialismo. Y de nuevo, esta postura suena extraña para muchos cristianos y muchos no saben qué es el amilenialismo o tienen ideas erróneas al respecto. Para los primeros, para los que no saben qué es el amilenialismo, hablaremos más tarde de los antecedentes históricos de esta postura escatológica y después, como os he dicho, haremos esa breve introducción al amilenialismo. Pero para los segundos, los que tienen ideas erróneas o incompletas o sesgadas, no por mala intención, sino porque son las que han recibido en cuanto al amilenialismo, me gustaría empezar esta clase o esta exposición
aclarando algunas ideas, vamos a decir, erróneas. La primera idea errónea, y permitidme que eche un trago de agüita, es que el amilenialismo, la primera idea errónea es que el amilenialismo se aparta de la ortodoxia de la Iglesia. Y suena sorprendente para los amilenialistas, pero se sostiene en algunos contextos. Pero es curioso que en uno de los primeros escritos sobre escatología cristiana, o en los que se habla de escatología cristiana, esto es su diálogo con el judío Trifón de Justino Mártir, allí Justino afirma que hay otros cristianos que no están de acuerdo con su postura, que es la premilenialista. Es decir, el regreso de Jesús antes de un milenio literal de 1000 años. Más tarde leeremos las palabras del mismo Justino Mártir a Trifón. Pero esto nos hace ver que desde muy temprano no toda la Iglesia ha creído que la segunda venida de Jesús sería antes del milenio, mencionado en Apocalipsis 20. De hecho, desde el siglo IV, el amilenialismo podemos decir que se convirtió en la postura predominante de la mayoría de cristianos en Occidente y que esto duró durante 1500 años. De hecho, también era la postura predominante de los reformadores protestantes y de las muchas denominaciones que surgen de la Reforma protestante. De hecho, es a día de hoy la postura más común, con las variantes que se quiera, matices, que los hay dentro del amilenialismo, pequeños, pero los hay, pero es la postura mayoritaria de la teología reformada. Y aunque a todas las posturas escatológicas, a todas, les gusta defender su influencia histórica en la Iglesia, podemos decir que no existe una postura escatológica oficial y ortodoxa en la Iglesia. Nunca ha existido una postura escatológica oficial. Más bien, siempre han existido diferentes posturas en las cuales la unidad ha estado fundamentada en los principios unificadores que mencionábamos antes, ¿no? Y que todos los cristianos abrazamos, si queremos seguir llamándonos cristianos. Por lo tanto, no, el amilenialismo no se aparta de la enseñanza histórica de la Iglesia en cuanto a las últimas cosas, porque no hay una sola enseñanza escatológica en cuanto a las últimas cosas, y el amilenialismo convive con el premilenialismo y también el postmilenialismo desde hace muchísimos siglos, desde los principios de la historia de la Iglesia. Ahora, otra concepción errónea acerca del amilenialismo. Y es que el amilenialismo no cree en el milenio mencionado en Apocalipsis 20. Tiene gracia, ¿no? Como si arrancáramos ese capítulo del libro del Apocalipsis. Claro, esto es porque el prefijo a, por lo general, indica negación o ausencia de algo. Pero en el caso del amilenialismo, ese prefijo pudiera ser engañoso y llevarnos a pensar que los amilenialistas no creemos en el milenio. Pero sí que creemos en el milenio. Es más, creemos que estamos ahora en el milenio. Por lo tanto, podemos decir que es un nombre engañoso, un término engañoso, incluso, vamos a decir, quizás no es la mejor carta de presentación. Por eso hay muchos teólogos amilenialistas que prefieren llamar a esta postura escatológica el milenio realizado, o quizás el milenio realizado, pero no consumado, como descripción de esa postura, ¿no? En base a una visión del ya, pero todavía no. ¿Bien? Y podemos decir que el amilenialismo enseña que el milenio es una realidad, y una realidad no futura ni pasada, no, presente. De hecho, afirma que Dios está gobernando y está trabajando en el mundo a través de su Iglesia, como podemos ver en la Gran Comisión. Ir y hacer discípulos a gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado, y mirad, ¿no? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de la historia, hasta la consumación. Así que el reinado de Cristo con sus santos es una realidad actual para quienes han muerto en Cristo. Algo que se revela en Apocalipsis como una esperanza para todas las iglesias de todos los tiempos. De hecho,
me gustaría decir que no hay ninguna postura escatológica cristiana que niegue el milenio, sino que cada postura define la naturaleza del milenio de diferentes maneras, pero no lo niega. Esto es importante. Por lo tanto, el amilenialismo no niega el milenio, sino que afirma rotundamente la existencia del milenio. La tercera postura, vamos a decir, errónea o concepción errónea en cuanto al amilenialismo es decir que éste alegoriza la Biblia intencionalmente, incluso a veces perversamente, en vez de interpretarla literalmente. Y quizá esto muchos lo dicen porque Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia, que interpretaba así el milenio como el reino presente de Cristo a través de su Iglesia, era milenialista. Agustín es verdad que tendía a alegorizar algunos pasajes bíblicos, pero eso no significa que todas sus explicaciones bíblicas estaban equivocadas. Y hermanos, amigos, todos estamos de acuerdo en que en la Biblia hay diferentes estilos literarios, ¿verdad? Narrativa, poesía, literatura sapiencial, hay discurso, epístolas, profecía. También estamos de acuerdo en que hay que interpretar los libros bíblicos conforme a su estilo literario. Y históricamente todos los intérpretes del Apocalipsis están de acuerdo, y Apocalipsis es literatura apocalíptica, es complejo Apocalipsis porque también tiene un fuerte trasfondo epistolar, pero bueno, podemos decir que sí, literatura apocalíptica. Todos los intérpretes están de acuerdo en que es un libro altamente simbólico por la mera naturaleza de su estilo literario. La apocalíptica es altamente simbólica. La diferencia entre las posturas escatológicas radica solo en la cantidad de simbolismo que hay en el libro, no en si hay simbolismos o no. Apocalipsis es un libro simbólico, por lo tanto todos entendemos que debe de interpretarse conforme a los parámetros con los que se interpreta un libro simbólico. Y las divergencias surgen en cuanto a con qué cantidad se tiene que hacer esto. O qué aspectos son literales y qué aspectos son simbólicos. ¿Bien? Pero el amilenialismo no es una postura que pretenda o trate de alegorizar algunos pasajes de la Biblia, sino que considera o tiene muy en serio, muy en alta estima el estilo literario del Apocalipsis, en este caso, del texto, para poder interpretarlo correctamente. Por ejemplo, los números en Apocalipsis, pensamos en el famoso 666 o el 144.000, estos números tienen una conexión y un significado espiritual con otras partes de la Biblia. Bien, así que así es como deben de interpretarse dentro de un contexto meramente simbólico. De hecho, un argumento muy a favor del amilenialismo es que en ninguna parte de las Escrituras encontramos las expresiones 1000 años o 1000 generaciones, por ejemplo, como una realidad literal. Siempre se usan para representar una verdad simbólica de algo extenso, de algo completo, desde el plan y la perspectiva de Dios. Para aquellos que estéis tomando notas, lo vemos así en el Salmo 105.8, lo vemos en 1 de Crónicas 16.15, lo vemos en el Salmo 94, lo vemos en 2 de Pedro 3.8, y podríamos seguir. Con relación a precisamente este tiempo, 1000 años o 1000 generaciones. Así que el amilenarismo considera seriamente el género literario del texto bíblico, no alegoriza gratuitamente. Y ahora, cuarta y penúltima de las ideas erróneas en cuanto al amilenialismo es que no creen en el arrebatamiento de la Iglesia o el rapto. Creer en esto, en el arrebatamiento de la Iglesia, se ha vuelto sinónimo de postura pretribulacional. Bien, es decir, como algo que sostienen solo los premilenialistas, sean históricos o dispensacionales. Es una postura pretribulacional, como que hay un arrebatamiento, un rapto antes de la tribulación. Y probablemente esto es también por los libros o las películas, vamos a llamarlas de escatología ficción, dejados atrás, left behind, que generaron mucho sensacionalismo sobre este evento en particular, pero en realidad todas, absolutamente todas las posturas escatológicas, el amilenialismo también, creen en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. No hay más que discutir al respecto. No la palabra rapto,
como tal, sino el concepto de reunirnos con Jesús en el aire siendo arrebatados, que es como se describe en 1 Tesalonicenses 4:16. Veréis que en esta primera parte quizás no vamos a estar mucho en la Biblia, porque es una introducción a ideas erróneas, y luego en la parte histórica tampoco, luego más tarde ya tendremos textos bíblicos, aunque no todos los que me gustaría, de nuevo, por mor del tiempo. Ahora, las disensiones, las diferencias entre las varias posturas escatológicas solo tiene que ver con cuándo sucederá el evento del arrebatamiento o el rapto. ¿Sucederá antes de un periodo de 7 años de tribulación final como un evento secreto? ¿O sucederá como parte del glorioso retorno de Cristo para hacer juicio sobre sus enemigos y gobernar en la tierra y en el universo eternamente? Ese es el único aspecto, el único punto de divergencia. Los amilenialistas sostenemos la segunda parte, que forma parte del glorioso retorno de Cristo para hacer juicio sobre sus enemigos y reinar en el universo. Y aunque hay algunas variaciones que existen sobre estas dos posturas, esto resumen principalmente las diferencias acerca del rapto o el arrebatamiento. Así que el amilenialismo cree, así, por cierto, como el premilenialismo histórico también y también el postmilenialismo, que el arrebatamiento y la segunda venida forman parte del mismo evento. Y será la reunión gloriosa, las bodas del Cordero, un evento público, visible y universal de Cristo con su iglesia. Así que sí, el amilenialismo afirma y cree en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia, pero no como un evento secreto, sino como algo público y que ocurre en el mismo tiempo de la venida de Jesús y no antes de esta y no antes de una tribulación de 7 años. Bien, el amilenialismo afirma el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y la quinta y última cosa que me gustaría aclarar en cuanto a malentendimiento de la postura escatológica amilenial es aquel que dice el amilenialismo niega que Dios tenga un plan futuro para Israel. Esto parece importar a muchos, ¿no? Quizá a veces este es el punto de más debate entre el amilenialismo y muy especialmente el dispensacionalismo premilenial, el cual ve las promesas de Israel en el Antiguo Testamento como promesas que se cumplirán durante el reino milenial de Cristo y principalmente para el pueblo judío étnico. Pero el amilenialismo no niega o limita las promesas de Israel, sino que más bien las amplifica, vamos a decir que las magnifica. Si entendemos, y creo que esto es importante, ¿no? Y creo que muchos cristianos, sea cual sea la postura que tengamos a nivel escatológico, estaremos de acuerdo. Si entendemos cómo Jesús cumple todas las promesas hechas en la ley y cómo los verdaderos herederos de las promesas hechas a Abraham las recibimos por la fe y no por pertenencia a una etnia, entonces esas promesas se magnifican y podemos gozarnos en el cumplimiento de esas promesas de heredar la tierra y también el reinado de Jesús, no solo para los judíos, sino para judíos y gentiles como un solo pueblo, tal y como vemos en Efesios 2. Luego leeremos el pasaje. Como un solo pueblo y como una sola esposa de Cristo. Esto es la Iglesia, compuesta de gente de todas las naciones unidas a Israel. Y no solo durante 1000 años, sino por toda la eternidad. Además, en cualquier caso, también me gustaría decir algo, en lo que a veces no se recapacita lo suficiente, y es que las diferentes interpretaciones sobre la conversión futura de Israel como nación o como etnia, como por ejemplo lo que nos dice Romanos 11, del 26 al 27, vamos a decir, ninguna de las diferentes interpretaciones es incompatible con una interpretación amilenial. Cabría perfectamente en una interpretación amilenial todas y cada una de las diferentes posturas que hay en cuanto a el destino final
de Israel como realidad étnica. ¿Sí? Así que, de nuevo, el amilenialismo lo que hace es magnificar las promesas de Dios para Israel. En conclusión, para terminar esta sección, espero no estar extendiéndome mucho, espero que esto haya aclarado, ¿no?, y nos haya ayudado a comprender que aunque podemos tener diferentes posturas escatológicas, son muchas las cosas que nos unen como cristianos. Y también quisiera aprovechar para evitar hacer caricaturas. Creo que no debemos hacer caricaturas basadas en el desconocimiento en cuanto a ninguna de las posturas escatológicas que tengan otros cristianos, otras iglesias o denominaciones. Bien, viendo esto, vamos a pasar al segundo bloque de esta exposición, de esta presentación, y vamos a hablar de un panorama histórico del amilenialismo. Y el propósito aquí es presentar cómo el amilenialismo ha sido aceptado a lo largo de la historia de la Iglesia, que no es algo nuevo, que no es algo que surge ni siquiera con la Reforma, ni que es algo nuevo de hace apenas 100 o 50 años. Y para hacer este repaso histórico lo más sencillo posible, voy a hacer una división de la historia del amilenialismo en 3 partes. Primero voy a hablar de la Iglesia primitiva, de la Reforma protestante y del periodo posterior a la Reforma. ¿De acuerdo? Primero la Iglesia primitiva, la Reforma protestante y el tiempo post-Reforma, hasta el día de hoy, podemos decir. Estamos hablando de post, de pre, de a, muchos prefijos, ¿eh? Bien, en cuanto a la Iglesia primitiva, podemos decir postapostólica, después del tiempo de los apóstoles, e incluso medieval, podemos decir que hubo 2 corrientes preponderantes en la Iglesia de los siglos segundo, tercero y parte del cuarto. Una que aceptaba esta existencia de un milenio literal futuro, 1000 años, una especie de, vamos a decir, un premilenialismo temprano, y otra que no reconocía esta enseñanza, que también está asociada con una especie de amilenialismo incipiente. Y la enseñanza del arrebatamiento pretribulacional parece haber tenido su origen en el siglo XVIII. Bien, podríamos remontarnos a Edward Irving y luego ya más tarde llega a formar parte de la versión dispensacionalista del premilenialismo del siglo XVI con Darby y después la Biblia de Scofield, etc. Y los amilenialistas siempre han reconocido la antigüedad de cierta forma de premilenialismo histórico. Podemos, si no hace falta que nos vayamos muy lejos, están las citas que hay de Papías, de Justino, de Tertuliano, Ireneo. Pero no es cierto que el amilenialismo era inexistente hasta la época de Constantino o de Agustín de Hipona, como a veces se quiere dar a entender. De hecho, algunos de los padres de la Iglesia, que están asociados con una forma temprana de amilenialismo, son bastantes. Por citar algunos: Clemente de Alejandría, Orígenes, Hipólito, Cipriano, Dionisio, Cayo, Atanasio, Ambrosio, Cirilo, Ticonio, y la lista sigue. La lista sigue. Y estamos entre el siglo II, muy tempranamente en el siglo II. Sabemos que Clemente de Alejandría, el primero que he citado, aproximadamente vivió entre el 150 y el 215. Y después Ticonio, ¿no?, que vivió entre el 330 y el 390. Así que abarca ese tiempo muy temprano en el cual ya había un amilenialismo inicial, incipiente. De hecho, el mismo Justino Mártir, que era premilenialista, sostuvo una forma muy temprana de esta idea, el premilenialismo, vamos a decir, histórico. Como decía al principio, si recordáis, en su diálogo con Trifón, donde trata temas escatológicos, escribe lo siguiente alrededor del año 160 más o menos, os lo voy a leer. Dice: ya antes, pues, está hablando con Trifón, te he confesado que yo y otros muchos sentimos de esta manera y creemos que así ha de suceder un reino milenial futuro, como tú ciertamente sabes. Pero por otra parte, también te he indicado, atención, escuchemos aquí, también te he indicado que hay muchos cristianos de fe pura y piadosa que piensan de otro modo. Yo, por mi parte,
si hay algunos otros cristianos de recto sentir en todo, no solo admitimos la futura resurrección de la carne, sino también 1000 años en Jerusalén, reconstruida, hermoseada y dilatada. Bien. Qué interesante, ¿verdad? Justino reconoce que muchos cristianos de fe pura y piadosa no tenían la creencia de un milenio futuro de 1000 años literales. Algunos otros cristianos que sí creían en dicho milenio como una realidad espiritual, presente, y que se describe en la Biblia de manera simbólica por medio del número 1000 años. Y es a partir de Constantino, ya en el siglo IV, que las expectativas escatológicas de la Iglesia se empiezan a alejar del premilenialismo de los padres de la Iglesia de siglos anteriores. ¿Por qué? Porque la Iglesia avanza, la Iglesia crece, la Iglesia llega a ser la religión oficial ya del Imperio romano. Entonces, hay una visión optimista y triunfalista que incluso la lleva a adoptar una especie de postmilenialismo temprano. Es decir, que la Iglesia avanzaría y crecería hasta establecer por ella misma ese reino milenario en la tierra, por el propio avance de la Iglesia guiado por Cristo. Sin embargo, podemos decir que con Agustín de Hipona, en el siglo IV, prevalece de nuevo el amilenialismo a partir del siglo V. De hecho, por esto algunos llaman erróneamente a Agustín de Hipona el padre del amilenialismo, pero no es tal. El amilenialismo ya existía unos 300 años, 200, 300 años antes que Agustín. Sin embargo, el concepto amilenialista de Agustín, aunque es la postura más prevaleciente, podemos decir, hasta la Edad Media, incluso toma una versión distorsionada con la idea de cristiandad, ¿bien? Que es esa relación entre Iglesia y Estado, que se desarrolla en muchos países de Europa, ¿bien? Y en la que no se hacía una clara distinción, o a veces ninguna distinción, entre el reino de Dios y los reinos temporales de este mundo. ¿Bien? Ahora, pasamos al periodo de la Reforma. Y aquí en la Reforma del siglo XVI tenemos los grandes exponentes de esta Reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, mantuvieron una postura amilenialista, aunque rechazaron en gran medida el concepto de cristiandad mencionado anteriormente y por también su lucha y su rechazo al papado. ¿Bien? Y rechazaron también las ideas milenarias o premilenaristas sostenidas por algunos grupos todavía minoritarios en el concepto protestante, como por ejemplo los anabautistas. Y en la Confesión de Fe de Augsburgo, de hecho, se reconoce la enseñanza de Lutero acerca de este tema, que fue la norma de los líderes de la Reforma. De hecho, en el artículo 17 de la Confesión de Fe de Augsburgo, y podéis comprobarlo vosotros mismos, artículo 17, se condena, entre otras cosas, fijaos, se condena, entre otras cosas, dice Lutero, a otros que ahora difunden ciertas opiniones judías. Esto se refiere a ese milenio literal. De que antes de la resurrección de los muertos, los piadosos tomarán posesión del reino del mundo, habiéndose suprimido en todas partes a los impíos. Así que queda claro que en el tiempo de la Reforma, los protestantes iniciales, durante el periodo que duró este tiempo, que llamamos Reforma, pues fueron eminentemente amileniales. Y pasamos al periodo posterior a la Reforma, ¿no? Si vamos al finales del siglo XVI, muchos protestantes, vamos a decir, de naciones protestantes, interpretaron de forma escatológica eventos históricos. Ahora los llamamos históricos, entonces eran las noticias del periódico de la mañana, como por ejemplo la destrucción de la Armada Española en el 1588, ¿recordáis? Por los elementos. Dijo Felipe II, yo no envié mis naves a luchar contra los elementos, ¿no? Y esto parece que derivó en un resurgir del postmilenialismo, un gran optimismo, ¿no? Parecía que las naciones protestantes iban a avanzar contra las naciones católicas. No olvidemos que España, en este caso, estaba en pleno auge la contrarreforma y estaba impulsándola en toda Europa. Y parece que este freno, de hecho, si la Armada Invencible no hubiese sucumbido en la gran tempestad en la que quedó sumergida
en el Atlántico, pues posiblemente la historia de Europa habría sido diferente y también la historia en materia, vamos a decir, religiosa. Pero es cierto que esto supone un freno para la contrarreforma y muchos crecen en su optimismo. Parece que va a avanzar la Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia reformada en las naciones reformadas, en las que hay iglesias reformadas nacionales. Y entonces hay un auge de nuevo del postmilenialismo. Y así como para los siglos XVII, XVIII y XIX coexistieron entonces 3 escuelas escatológicas en vez de 2, el postmilenialismo, el más popular en ese momento, el amilenialismo y el premilenialismo clásico o histórico. De todas formas, a principios del siglo XX y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, donde se esfuma todo el optimismo social, prevalece en la Iglesia protestante el premilenialismo dispensacional, que ya había sido desarrollado por John Nelson Darby a mediados del siglo XIX. Y fue tan popular dicha escuela que además que todas las demás escuelas históricas, el amilenialismo, el postmilenialismo, incluso el premilenialismo histórico, el que viene del tiempo de los apóstoles, pasaron a ser prácticamente desconocidos para la mayoría de cristianos en las primeras décadas del siglo XX. Esto también en parte por la tendencia muy negativa de no enseñar y transmitir enseñanza y doctrina y no preservar unas buenas bases confesionales dentro de las iglesias. Al final el dispensacionalismo pretribulacional se introduce en la mayoría de denominaciones, podemos decir, ¿no? Sin embargo, con el resurgimiento de la teología reformada en general, vamos a decir en la segunda mitad del siglo XX, a través de hombres como Arthur Pink, o vamos a poner contentos a Will, Martin Lloyd-Jones, etcétera, otros tantos, parece que viene un nuevo interés por las diferentes escuelas escatológicas, aparte del dispensacionalismo, que era la predominante, y aunque tanto el premilenialismo histórico como el postmilenialismo han formado parte de dicha teología reformada, posiblemente la más popular entre aquellos que se denominan reformados desde mediados del siglo XX hasta el día de hoy es el amilenialismo. Algunos de los proponentes o defensores contemporáneos conocidos, pues podemos decir que son Sam Storms, Sam Waldron, William Hendrickson, Anthony Hoekema, etcétera, y otros tantos. Concluyendo este repaso histórico, espero no haber dormido a nadie con esto. Supongo que todos estáis esperando, bueno, ¿en qué momento nos vas a explicar qué es el amilenialismo? Ahora viene. Pero antes de eso, esta panorámica histórica a lo largo, valga la redundancia, de la historia de la Iglesia, nos hace ver que han coexistido diferentes posturas con respecto al tema y la naturaleza del milenio, así como otros temas escatológicos, aunque en ciertas épocas han prevalecido unas más que otras. El argumento histórico, sin embargo, no debe ser nunca definitivo a la hora de afirmar o de imponer una postura doctrinal. Todo tema que esté en la Biblia es importante estudiarlo. Y la doctrina de las últimas cosas es importante estudiarla. Y si es posible, llegar a una conclusión al respecto. Pero hemos de tener muchísimo cuidado de que algunos aspectos esenciales de la escatología lleguen a afectar la unidad que debe de tener el pueblo de Dios en las cosas que sí son esenciales. Y llegados a este punto, vamos ya a una breve explicación del amilenialismo. Ahora para hacerlo. Y de nuevo, me encantaría poder utilizar una serie más diagramas, más imágenes, diapositivas, textos, esquemas, pero como comprenderéis, creo que esto lo único que haría sería ralentizar bastante la exposición, así que no va a haber nada de eso, sí que os voy a poner una pequeña diapositiva en breve para dejar unos temas principales y después me gustaría que si no tenéis vuestras Biblias a mano, pues uséis vuestros dispositivos móviles o el ordenador, o bien abráis vuestra Biblia y con un bloc de notas vayáis apuntando muchos de los textos bíblicos y argumentos que voy a desarrollar. ¿Bien? Y si no, tendréis este vídeo más tarde para repasarlo y volver sobre él
El amilenialismo es una postura escatológica, como hemos dicho, vamos a repetirlo, y de nuevo ahí lo tenéis, ¿verdad? En la diapositiva que tenemos aquí delante, ¿eh? Supongo que la estáis viendo todo el rato. Ya os habréis cansado, igual os lo habéis aprendido ya. ¿Bien? Es una postura escatológica que de manera general, vamos a resumirlo mucho, enseña que el milenio del que habla Apocalipsis 20, del 1 al 10, se refiere al tiempo presente de la Iglesia, donde Cristo está reinando en un trono celestial y que culminará con su segunda venida. Y el orden y la naturaleza de los eventos, según el amilenialismo, es el que sigue, y os lo voy a poner ahora en una diapositiva. Bien, aquí tenéis. Fijaos, lo primero. El primer punto es que el gobierno actual del Mesías, de Cristo, es un reino espiritual. El segundo punto, la segunda venida de Cristo. Bien, afirmamos la segunda venida de Cristo como momento en el que concluye ese milenio. El punto 3, conjuntamente con la venida, habrá una resurrección general y todos los cristianos recibiremos al Señor en el aire. Esto es lo que llamamos el rapto o el arrebatamiento. El punto 4 es que los enemigos de Cristo serán vencidos y será celebrado el juicio final. Y 5, finalmente el mundo actual será purificado por fuego, podemos decir destruido, pero más bien una destrucción para una purificación, para un acrisolamiento, como muy bien describe el apóstol Pedro. Y los justos pasaremos a habitar en el cielo y en tierra nuevos por toda la eternidad. Bien, es lo que tenemos aquí y os lo voy a dejar como una especie de guía para el resto de cosas que vamos a desarrollar. Hay que decir que en otros temas relativos a la naturaleza de la tribulación o de la tribulación, de la gran tribulación, el anticristo, la salvación de los judíos en el contexto del nuevo pacto, ¿bien? Podemos decir que hay una diversidad de opiniones dentro de la misma escuela amilenial, ¿bien? No, digamos que no hay una visión monolítica, ¿bien? Pero son asuntos periféricos, en todo lo demás estamos de acuerdo. Bien, ahora, me gustaría presentaros argumentos en cuanto al amilenialismo. El primer punto es que Cristo es el verdadero Israel de Dios. De hecho, el Israel étnico del antiguo pacto es un tipo, es una sombra, para decirlo con el lenguaje de la carta a los hebreos. Y como la Iglesia está unida a Cristo, la Iglesia también es considerada como el Israel de Dios. Y podemos decir que esta Iglesia, el Israel de Dios, el Israel espiritual, es el único pueblo de Dios en el nuevo pacto. Y está compuesto de creyentes en Cristo, ya sea de procedencia judía como de entre los gentiles. Esto lo podemos ver muy bien en la carta a los Efesios, si me acompañáis, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, leeremos los versículos del 11 al 22. Fijaos, diciendo el apóstol Pablo aquí a los Efesios, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, se entiende, los gentiles y los judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que vemos esta unidad entre gentiles y entre judíos formando un solo pueblo. Este pueblo es Israel, y es Israel porque es la iglesia que está unida a Cristo, que es el verdadero Israel, del cual el Israel del antiguo pacto era un tipo o era una sombra. Ahora, el segundo aspecto que destacar es que la segunda venida de Cristo será, creemos los amilenialistas, que será un único evento, conjuntamente con el arrebatamiento de la iglesia. Es algo que ocurrirá al mismo tiempo y es lo que se conoce en escatología, pues si queréis apuntar una palabreja, postribulacionismo. Postribulacionismo. Bien. Así que el rapto o el arrebatamiento ocurre después de la tribulación, a diferencia de lo que afirma el premilenialismo o el pretribulacionismo, y es que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Bien. ¿De dónde llegamos a esta conclusión? Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Vamos a leerlo juntos. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, bien, versículos del 1 al 3. Y dice así el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, entendemos que Pablo está hablando del contexto de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes no venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Lo que nos interesa aquí es que la reunión de la iglesia ocurre con Cristo, ocurre en el tiempo de la venida de Cristo. Bien. Hay otros textos que podríamos citar, otros pasajes, pero por mor del tiempo no lo haremos. Podréis leer, si queréis, Mateo 24 del 3 hasta el 44. Después, tercer aspecto, con relación a favor de una postura amilenial, es que la manifestación del reino de Dios prometido en el antiguo pacto haya su cumplimiento definitivo en la persona de Cristo. Y esto va a tener dos etapas fundamentales. Podríamos hablar primero de siembra en la primera venida, utilizando el lenguaje de la parábola del sembrador, que ahora veremos, y cosecha en la segunda venida. ¿De acuerdo? Cristo siembra en su primera venida y cosecha en su segunda venida. Acompañadme a Mateo capítulo 13, por favor. Mateo 13. Mateo capítulo 13. De nuevo, si no, podéis apuntar y estudiarlo, repasarlo, leerlo más tarde. Ahí tenemos primero esta parábola y no la vamos a leer entera, pero por causa del tiempo de nuevo. Pero vamos a ver lo que nos dicen los versículos del 24 al 30. Fijaos, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no, o sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y después podemos seguir, si vamos de los versículos del 36 al 43, el Señor despide a la gente
y se le acerca a los discípulos y quieren que les explique la parábola de la cizaña del campo, y el Señor les dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Esto es en la primera venida, cuando el Señor se encarna y mora con nosotros. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo, o el fin de la historia, o el fin de la era, o el fin de los tiempos, o el fin del mundo, como queramos. Y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que vemos de nuevo esa siembra en su primera venida y cosecha en su segunda venida. Y en esa cosecha se separa el trigo de la cizaña o de la mala hierba, y el trigo se reúne en el granero y la cizaña es echada al fuego. Esto es destino eterno del fuego del infierno y de la gloria con Cristo en su venida, es el juicio final. Así que entendemos que todo esto ocurre como un mismo evento y que todo esto se cumple definitivamente en la persona de Cristo, y esto va a tener esas dos etapas principales: primera venida y segunda venida, y lo que ocurre en medio, donde está creciendo el trigo y la cizaña juntos. Pasamos al cuarto aspecto. Cuarto, los autores del Nuevo Testamento, prácticamente todos, interpretaron muchas profecías del Antiguo Testamento acerca de los últimos días como cumplidas plenamente en Cristo y o en la Iglesia, ya sea en la primera venida, en la segunda o en ambas venidas presentadas como un solo evento. Si vamos a Amós, capítulo 9, acompañadme al libro del profeta Amós. Amós, tenemos Daniel, Oseas, Joel y Amós. Capítulo 9, fijaos, ahí está diciendo los versículos 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y de todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Si vamos a Hechos, capítulo 15, Hechos, capítulo 15, versículos del 14 al 18, 15, del 14 al 18, dice así. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, está explicando todo lo que ocurre con Cornelio, previamente Pedro, y ahora en este concilio, ¿no? Se dice: por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Vemos? Aquí estamos viendo cómo estas profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo en Cristo y en la Iglesia. Podemos ver cosas similares. Por ejemplo, si vamos a Isaías, el libro del profeta Isaías, espero no estar siendo muy árido. Creo que es un tema apasionante. Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y luego si vamos a Isaías 66, capítulo siguiente, versículo 22, último capítulo del libro de Isaías: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Si vamos ahora a Apocalipsis 21, prácticamente al final de la Biblia,
Dice el versículo 1, y vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que vemos esta relación que hay entre los autores del que hacen los autores del Nuevo Testamento con relación a esas profecías del Antiguo Testamento y cómo se cumplen en Cristo y o en su iglesia. El punto quinto que me gustaría relatar es la división de la historia de la humanidad en dos etapas. Bien, y esto lo vemos claramente tanto en el Señor Jesucristo como en los escritos de los apóstoles, empezando por el apóstol Pablo y siguiendo por los demás. Dos etapas, es decir, la era presente, esta era presente, y la era venidera, y de nuevo, así lo enseñó el Señor Jesucristo y así lo enseñó Pablo. Y de hecho, esta forma de hablar de ellos, tanto de Cristo como de Pablo, es más consistente con una postura, vamos a decir, amilenial. Tenemos Mateo 12:32, fijaos. Mateo 12, versículo 32. A cualquiera que 12:32, sí, correcto. Bien, no estoy en el 13. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Vemos dos edades, dos eras. Podemos ir a Marcos, capítulo 10. Marcos 10, versículos 28 y 29 y 30, perdón. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Perdón, estoy en el 11. ¿No? Estoy en el 11, sí. Ya decía yo. 10. 10:29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo, en la era venidera, vida eterna. Lucas hace exactamente lo mismo. Vamos a Lucas, capítulo 20. Lucas 20, versículos del 34 al 36. Fijaos, dice el Señor: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. De nuevo, vemos las dos edades, la edad presente y la era venidera, el siglo presente, el siglo venidero. Ahora, ¿cuándo termina esta era presente y cuándo comienza la era venidera? En la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Nos lo dice el apóstol Pablo. Vamos a Tito. Si vamos a Tito, capítulo 2, fijaos. Versículos 11 y 13. 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así que esta era presente, este siglo presente, termina con la venida de Cristo y en ese momento empieza la era venidera, la eternidad. Y pasamos al punto 6, que me gustaría destacar, y creo que estamos así, de tiempo más o menos. Podemos hablar de que la división de la historia de la humanidad en 3 etapas la podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 13, no lo vamos a leer por falta de tiempo, y esta visión es más consistente, con un esquema milenial. El apóstol Pedro está diciendo que el mundo de ahora será destruido por fuego en el día que ocurra el juicio de Dios. Lo dice 2 de Pedro 3:7. ¿Y cuándo ocurrirá el juicio de Dios? Cuando Cristo vuelva. Esto lo podemos ver si vamos a Pedro, ya veréis. Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, disculpad, capítulo 3.
Segunda de Pedro 3, ¿veis? Primero, el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen, atención, ahora, ¿sí?, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora bien, ¿cuándo ocurrirá el juicio de Dios? Bien, cuando Cristo vuelva. Segunda de Pedro, vamos a los versículos del 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Veis? Ahora volvemos al concepto de 1000 años como un tiempo, como algo que se utiliza alegórica o simbólicamente para hablar de un tiempo, ¿bien?, indeterminado. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sí? Y en ese momento no habrá oportunidad de salvación. Dice el versículo 9, ¿eh? El Señor no retrasa su promesa. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ya no habrá segundas oportunidades para la salvación. Con la segunda venida podemos decir que se establecerá una tierra nueva y unos cielos nuevos. Y 7, el último punto en este aspecto, es que la enseñanza de Cristo respecto al juicio final, que vemos en Mateo 25, recordáis, es aquella parábola que viene después de la de las ovejas y las cabras, cuando dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su santo reino, pondrá las naciones delante de sí, y a unos irán a un destino, otros irán a otro. Esto excluye cualquier reino terrenal intermedio entre la segunda venida y la eternidad, porque lo que se nos dice básicamente a lo largo de toda la Escritura es que cuando Cristo venga, hará todo aquello que dijo que haría cuando viniera. Todo. Y entendemos los amilenialistas que así será como ocurrirá. Todo será un evento que convergerá en un evento conjunto, podemos decir, en la segunda venida, que incluye ese arrebatamiento, esa resurrección, ese juicio final y el destino eterno de los impíos y de los santos. Y por último, en apenas, no sé si voy a tener tiempo, pero voy a tratar de que así sea, en 5 o 10 minutos, lo veo complicado, pero hacer un repaso acerca de Apocalipsis 20, ¿no? Porque todo este concepto de milenio, las palabras como premilenial, postmilenial, amilenial, se toman, todas tienen incluida la palabra milenio y viene de Apocalipsis 20, del 1 al 10, no lo leeremos, creo que es conocido por todos el pasaje y si estáis siguiendo esta serie de clases en cuanto a escatología, pues ya lo habréis estado leyendo, ¿no? Pero podemos decir que el libro de Apocalipsis puede ser explicado como un conjunto de visiones que, aunque suceden una detrás de la otra, representan un paralelismo, vamos a decir, progresivo, que atraviesa toda la era que va desde la primera venida de Cristo hasta su retorno en gloria en su segunda venida. Bien, esto lo podemos ver, por falta del tiempo no lo diré, pero si estáis tomando notas, Apocalipsis 11, del 15 al 19, y podemos compararlo con Apocalipsis 12, del 1 al 5. Hay algunos detalles del mismo pasaje de Apocalipsis 20, del 1 al 10, que nos pueden ayudar a defender, de hecho, la visión amilenial de que este pasaje se está refiriendo a la era evangélica. Por ejemplo, los 1000 años. Este mismo pasaje, al igual que en el resto del libro del Apocalipsis, está lleno de símbolos. Tenemos aquí la llave del abismo, la gran cadena, el dragón, la serpiente. De hecho, en la Biblia el término 1000 muchas veces es usado de forma simbólica. Tenéis Deuteronomio 11.1 o 7.9, tenéis Josué 9.3, primero de las Crónicas 16.15, tenéis Job 9.3, tenéis Salmo 50.10, tenéis Cantar de los Cantares 4.4 y tenéis Isaías 60.22. De modo que los 1000 años de Apocalipsis 20 pueden perfectamente estar indicando un periodo largo, pero definido de tiempo. Un tiempo definido, no indefinido, sino definido, pero que solo conoce Dios. Bien. Otra cosa,
Satanás es atado, es lo que vemos aquí en Apocalipsis 20, y como parte de la simbología de este pasaje, quizá la pregunta que deberíamos hacernos es ¿en qué sentido Satanás ha sido atado en esta era evangélica, en este milenio en el que estamos? Pues Anthony Hoekema, en su obra con relación a la escatología, dice lo siguiente, voy a leerlo. La atadura de Satanás durante la era presente del Evangelio significa que, en primer lugar, él no puede evitar la propagación del Evangelio. Satanás no puede evitar la propagación del Evangelio. Y segundo, que Satanás tampoco puede juntar a los enemigos de Cristo para atacar a la Iglesia. Y vamos a decir en este sentido de forma global, mundial. Puede hacerlo puntualmente, localmente, pero no globalmente. Y podemos decir, hermanos, que este no es el único pasaje del Nuevo Testamento donde se menciona esta restricción del poder de Satanás. De hecho, el Señor Jesús, en su venida, en su primera venida, ya afirmó que Satanás había sido limitado. Mirad, Mateo capítulo 12. Mateo 12, versículos del 28 al 29. Fijaos. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte, saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y luego, si vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículos del 14 al 15, bueno, 14 y 15. Así por cuanto los hijos participaron de la carne, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cómo suena esto a John Owen? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, Satanás ya no tiene poder para restringir el avance del Evangelio, el avance de la Iglesia, y aunque puede atacar, hostigar y perseguirla y tratar de emponzoñarla con falsa doctrina y con persecuciones, lo puede hacer localmente, lo puede hacer temporalmente, lo puede hacer puntualmente, nacionalmente, pero nunca globalmente. La historia del Evangelio, la historia del avance del Evangelio es firme e inamovible. Las puertas del Hades no prevalecen contra la Iglesia. Y ya, como para terminar, me gustaría, hay algunas cositas más. La palabra tronos, que aparece en Apocalipsis 20, de hecho en Apocalipsis siempre se usa esta palabra tronos, salvo en el caso que tiene que ver con el trono de la bestia. Siempre que se usa la palabra tronos tiene que ver con la Nueva Jerusalén o con los tronos que están en los cielos. Y luego tenemos la palabra almas, que también es usada en Apocalipsis. Aparece en Apocalipsis 6 del 9 al 11, por ejemplo, para referirse a todos aquellos creyentes que han muerto, sobre todo los mártires, y que esperan el día de la resurrección. Así que no debe resultar extraño entonces si en este pasaje le damos el mismo, Apocalipsis 20, le damos el mismo uso a los términos tronos y almas. De modo que aquí parece ser que se nos habla de un reino milenial de naturaleza espiritual, expresado en términos simbólicos, con el número 1000, y que nos habla de los que han muerto en Cristo, principalmente los mártires, durante la actual era evangélica, que están reinando con Cristo en los cielos. Estas almas volvieron a la vida en el sentido de que a partir de que el mundo les fue antagónico y les dio muerte, pasaron a una vida mejor, ya que en ese momento comenzaron a reinar con Cristo, a diferencia de los que mueren sin Cristo. Así que la primera resurrección de la que habla Apocalipsis 25 es el estado de vida superior en el espíritu en el que pasan a gozar todos los creyentes en el alma en el momento de morir, sea por martirio o no. Y estos no sufrirán la muerte segunda. A diferencia de la primera muerte, en la que todos participamos, seamos creyentes o incrédulos, la muerte segunda es la condenación que han de recibir los incrédulos por la eternidad. Y luego hablamos de la confrontación final. En Apocalipsis 20, del 7 al 10, vemos que esta era presente concluye con el desatamiento de Satanás. Es decir, con un esfuerzo final, por eso veíais, ¿no?, en
En el esquema me gustaría volver a compartiroslo, a ver si me es posible. Ajá. Aquí lo tenemos. Perfecto. En este esquema, ¿veis cómo se intensifica en color rojo esa tribulación? ¿Verdad? Lo vemos, ¿no? Bien. Bueno, pues parece que esta era presente en la que el milenio de Cristo está operando espiritualmente, el reino de Cristo está operando, concluirá con el desatamiento de Satanás. Es decir, será un esfuerzo final de parte de Satanás de destruir al pueblo de Dios. Pero los propósitos de Satanás serán frustrados con la intervención divina de Cristo viniendo en gloria para destruir a sus enemigos con llama de fuego. ¿Cuándo ocurrirá esta intervención divina con fuego para destruir a los enemigos del pueblo de Dios? Pues nos lo dice segunda a los tesalonicenses. Cuando Cristo vuelva, serán casi ya los penúltimos textos que vamos a leer. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 1. Versículos 7 y 8. Dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que están siendo atribulados, junto con los apóstoles, junto con Pablo, junto con los demás cristianos, cuando se manifieste ¿quién? El Señor Jesús desde el cielo, los ángeles con su poder en llama de fuego, dará retribución a los que persiguen a la iglesia, a los que rechazan a Cristo y el Evangelio. Y luego, el capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí está hablando de ese hombre de pecado que se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Bien, hermanos, por mor del tiempo no voy a continuar. Creo que he dado unos cuantos argumentos y me gustaría dar algunas palabras finales. Podemos decir que la postura escatológica amilenial, que es la que yo sostengo, como os decía nuestro hermano Will también, y la mayoría o una grandísima mayoría de los pastores, teólogos, maestros reformados, esta postura milenial nos va a ayudar a enfocarnos mucho mejor en el tema fundamental de las profecías. ¿Cuál es el tema fundamental de todas las profecías? ¿Es la nación de Israel? ¿Es el reino milenial? No, amigos, no, hermanos, es el reino de Cristo, es la persona de Jesucristo. Jesús es el esposo de la iglesia, pero en el momento de su retorno se consumará esa unión. Vivimos entre el ya y el todavía no. Vivimos en un reino que ya se ha realizado, pero que todavía no se ha consumado. Y no habrá nada cuando Cristo vuelva que apague, que quite brillo a la gloriosa boda que celebraremos cuando Él venga a recogernos para estar siempre con nosotros. Así que, para concluir, estoy seguro de que sea cual sea tu postura escatológica, podrás unirte conmigo y expresar la siguiente verdad, y es que no importa cuánto avance la maldad en este mundo, ni la hostilidad en contra de la Iglesia, al final el Cordero vencerá y nosotros venceremos con él. Como dice Apocalipsis 17, y es el último pasaje que me gustaría que leyéramos juntos y que con él concluyamos. Apocalipsis 17, 14. Podemos leerlo todos juntos. Me encantaría, aunque no os oigo, saber que lo estamos leyendo a través de todo el planeta Tierra, todos los hispanoparlantes en España, en América, estas mismas palabras del libro del Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Hablando de los enemigos de Dios y de Cristo, dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Que así sea, hermanos. No te oigo, Will. Hola, ¿ahora?
Hola, ahora. Pues Javier, muchísimas gracias, hermano. Excelente la exposición, fácil de seguir. Los hermanos también muy agradecidos. Así que bendito sea el Señor por lo Amén. compartido hoy. Si estás de acuerdo, entonces lo que vamos a hacer es dar esa oportunidad a los hermanos para que te lancen sus dudas, sus preguntas. Ten también la libertad, como he dicho los otros hermanos, si hay alguna pregunta que tú, digamos, prefieres no contestar, tranquilo, me lo dices y salto y tú, yo quiero que te sientes a gusto, ¿verdad? Pero te sientas a gusto, pero gracias, hermano. Excelente enseñanza y muy útil, muy clara. Así que muchas gracias, hermano, por todo el esfuerzo y aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ok, amados, pues vamos a volver, como siempre, en 30 segundos. Así os doy tiempo para teclear vuestras preguntas. Podéis colocarlas en la sección del chat. Y estaremos aquí, como siempre, unos 15 minutos, 20 minutos. Eso ya depende de vosotros, la cantidad de preguntas que haya. Así que nos vemos en 30 segundos, si el Señor quiere, con el pastor Javier Pérez hablando sobre el amilenialismo. Ok, hermanos, aquí estamos en Almería. Acabamos de recibir una excelente enseñanza sobre el amilenialismo. Anteayer estuvimos con el premilenialismo histórico, anoche con postmilenialismo y a mañana acabaremos esta serie con un estudio del dispensacionalismo. Y en cada clase hemos tenido a pastores que realmente han defendido sus perspectivas personales. Por ejemplo, Javier Pérez está hoy con nosotros. Él es amilenial y pues ha expuesto la perspectiva amilenial, ¿no? Empezó comentándonos algunos conceptos erróneos sobre el amilenialismo. Luego, en segundo lugar, nos dio una especie de panorama histórico, la iglesia primitiva, la iglesia reformada, la iglesia post-reforma, y luego acabó, en tercer lugar, hablándonos sobre los aspectos clave, las características de lo que sería ya el amilenialismo. Así que bien interesante para volver a poner el vídeo. Y vamos ahora a abrir el chat para leer vuestras preguntas y podéis dirigiros directamente al pastor. Una vez más, como siempre os digo, solamente leeré preguntas hechas en buena fe. No estamos aquí interesados en preguntas trampa, tipo las preguntas de los fariseos y de los saduceos, que nunca preguntaban al Señor Jesús para aprender, sino para machacar al Señor, ¿verdad? Así que preguntas hechas en buena fe, las iremos lanzando y el pastor Javier, en la medida de lo posible, las irá contestando. Ok, hermanos, pues vamos a abrir la sección de chat. Antes de recibir preguntas de parte de la audiencia, me gustaría preguntarte, Javier, algunos libros que podéis recomendarnos en español sobre la perspectiva amilenial, por si alguien quisiera estudiar un poco más. Sí, de hecho, mira, tengo unas diapositivas con una bibliografía. ¿Podría compartirlas? ¿Sí? Ok, sí. Mira, pues mira, creo que sí. Mira, empezaría aquí. Por ejemplo, hay un libro, Estudio sobre el Apocalipsis, de José Grau. Okay. Excelente. Es verdad que esta es una obra que él no llegó a concluir, pero todos los bosquejos que él preparó pues están prácticamente están ahí reunidos y se les ha tratado de dar una coherencia, y la verdad es que es una introducción muy buena. Luego, de Anthony Hoekema, que lo he comentado antes como uno de los exponentes del amilenialismo en el último siglo, bueno, el siglo XX principalmente, la Biblia y el futuro. Creo que el libro de Grau lo edita Peregrino, y este Desafío, libros Desafío, la Biblia y el futuro. Y después el comentario al Nuevo Testamento de William Hendrickson, aunque en este caso está dentro de esa colección, pero lo escribe Simon Christemaker, pero es una maravilla este comentario. El Apocalipsis también es muy esclarecedor. Y luego de Samuel Waldron, que también lo he comentado como uno de los exponentes actuales del amilenialismo, es El fin de los tiempos, una explicación para todos, ¿no? Y es una escatología sencilla, dice, basada en el Evangelio. Es que es verdad, es un libro extraordinario que ayuda a entender muy bien la postura milenial de una forma sencilla, pero cuidado, de forma profunda. La Biblia más allá y el fin del mundo, también de William Hendrickson.
La Iglesia y las últimas cosas, de Martyn Lloyd-Jones. Forma parte de esa trilogía que recomiendo a todo el mundo, estos 3 libros: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y luego la Iglesia y las últimas cosas, ¿no? Excelente, excelente. Este lo edita Peregrino, el de Lloyd-Jones. El de la Biblia más allá del fin del mundo lo edita creo que Desafío. El de Christemacher también lo edita Desafío, y El fin de los tiempos, no sé si es Faro de Gracia, me parece. Y luego Más que vencedores, de William Hendrickson, lo edita Desafío, un libro extraordinario, es un comentario al Apocalipsis que recomiendo a todo el mundo. Y luego Discerniendo los tiempos, que es como un compendio, ¿no?, de José Grau y Arthur Pink, que Editorial Peregrino pues reunió comentarios acerca del amilenialismo, ¿no?, de estos 2 autores. Por ejemplo, mira, uy, se me va. Sí, aquí está, ahora. De Derek Thomas, el Apocalipsis. Vamos a estudiar Apocalipsis, una explicación muy sencilla para grupos de estudio, muy buena. Esto lo edita también, si no me equivoco, Peregrino, aunque es de Banner of Truth, Estandarte de la Verdad. Y luego El momento trascendental, de Greyer. Esto también es un libro profundo, no es muy extenso, pero que da una visión muy, muy académica y muy, muy potente. Y si mal no recuerdo, creo que también lo edita Peregrino. Y por último, pues pongo la teología sistemática de Berkhoff, porque es verdad que su estudio que hace acerca de la escatología y en concreto acerca del amilenialismo también es muy bueno. Han ido saliendo otros libros cada vez más, que antes solo estaban en inglés. Hay comentarios muy buenos de Bale y de otros acerca de Sam Storms también. Pero yo creo que estos en español, para empezar, aquí hay artillería suficiente para iniciarse. Estupendo, gracias Javier, tremendo. Pues glorias, pues vamos a abrir entonces la sección del chat, hermanos, y podéis ya dirigiros directamente al pastor. Ok, la primera pregunta es, y bueno, yo sé que a veces aquí hay preguntas que tú ya has contestado en la exposición, pero luego como la gente a veces entra más tarde, no lanza una pregunta que tú ya has contestado. Pero bueno, aquí este hermano o hermana pregunta, si Satanás está ahora atado y por lo tanto ya no puede parar la propagación del evangelio, entonces, ¿cuándo fue atado? ¿Cuándo fue atado Satanás? Bien, pues como dice al final la hermana, ¿no?, por lo que veo en la Biblia, el evangelio siempre se ha propagado. El evangelio siempre se ha propagado a nivel universal, a nivel mundial, desde la primera venida de Cristo y muy especialmente ya en el Pentecostés, cuando digamos que es el pistoletazo de salida de la iglesia cristiana, la puesta de largo de la iglesia cristiana, y entonces se cumplen esas palabras. ¿Recuerdas? Me seréis testigos en Jerusalén, ¿no?, luego en Judea, en Samaria y luego hasta lo más distante de la tierra, hasta los cabos de la tierra. Y es que es así. Durante la historia de la redención podemos decir, que el evangelio y una comprensión cada vez creciente, progresiva del entendimiento del mismo, es algo que se produce primeramente dentro de la línea de descendientes de Adán, dentro de la línea de Set, los setitas, podemos decir. De ahí llegamos a los semitas, de ahí llegamos a Abraham, a los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, la nación de Israel, y ahí queda limitada. En el resto del mundo, si pensamos por un momento, el contexto religioso era monstruoso, cruel, demoníaco. No había gracia, no decimos que no existiese la gracia común de Dios. Estamos diciendo que el contexto religioso estaba totalmente ajeno a la verdad del evangelio. Adoraban dioses crueles, malignos, perversos, caprichosos, a los cuales hacían todo tipo de sacrificios humanos, de niños, ritos sexuales perversos, extorsión, opresión. El evangelio empieza como ese granito de mostaza con la venida del Señor y poco a poco se va extendiendo en lo que hasta la venida de Cristo, podemos decir incluso hasta su venida, muerte, resurrección y ascensión, hasta el tiempo del Pentecostés, hasta ese momento el mundo había yacido en el poder
de Satanás en sentido espiritual, en esa negrura espiritual. Es a partir del avance del Evangelio por parte de la Iglesia, de los apóstoles, de los misioneros, de los evangelistas, que se empieza a llegar hasta lo más distante de la tierra, hasta el día de hoy. De manera que Satanás ya no tiene poder de oprimir espiritualmente a las personas ya en ningún lugar del mundo. Su capacidad de controlar eso ya ha terminado, porque él ha sido atado, ha sido limitado. Tiene un cierto poder hasta donde Dios quiere en su control y voluntad soberanos, pero no más allá. ¿Puede Satanás hostigar a la Iglesia? ¿Puede tratar de impedir el avance del Evangelio? Hasta un cierto punto puede, hasta donde Dios le deja conforme siempre al propósito de Dios. No olvidemos aquella frase de Lutero, ¿no? Que Satanás es el diablo de Dios, ¿no? Como si fuera su perro, ¿no? El perrito. Yo le dejo ir hasta donde a mí me interesa ir. Pero el avance del Evangelio no ha podido pararlo desde la primera venida y tratará de pararlo, como hemos visto antes, posiblemente en una intensificación de la tribulación antes ya de la segunda y última venida del Señor para traer juicio y galardón y condena y de ahí a la eternidad. Amén. Gracias, hermano. Muy buena la explicación. Gracias, hermano, por la pregunta también. Noel preguntó algo muy parecido. Mi pregunta es ¿cuándo comienza el milenio? Pero acabas de decirnos de nuevo que comenzó en la primera venida del Señor Jesús. Leíste en tu exposición Mateo capítulo 12, ¿verdad? Bueno, más claro imposible, creo yo. Ok, quitamos este comentario. Así, un comentario muy común, ¿no? Acto seguido, después de alguien decir o oír por primera vez que Satanás está atado, yo sé que por aquí, por las redes, muchas veces me han hecho la siguiente pregunta, ¿no? Pero la Biblia nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo puedes decir, Javier, que Satanás está atado si está andando como león rugiente? ¿Cómo reconciliar estas dos verdades bíblicas? Bueno, Satanás está atado porque está limitado. Eso no quiere decir que Satanás, como hemos dicho antes, no pueda hostigar a los cristianos, a las iglesias, a la obra de Dios. Él trata de hacerlo. Recordemos que su propósito es destruir todo aquello que Dios construye. Lo ha intentado hacer desde el principio, pero evidentemente es obvio que no ha podido. A nivel individual, Satanás puede hostigarnos, atacarnos. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, no puede poseernos, no puede dominarnos, no puede controlarnos, pero sí que puede, de alguna manera, externamente agredirnos, poner determinadas circunstancias o personas delante de nosotros, porque su propósito es hacernos tropezar, su propósito es absorbernos, devorarnos, debilitarnos, bien, como cristianos, convertirnos en cristianos, perdón por la expresión, minusválidos, ¿sí? No que perdamos nuestra salvación, pero sí que quedamos limitados. Y la ilustración de Pedro del león rugiente es muy interesante, ¿no? Porque es como cazan los leones, ¿no? Ellos van rodeando a su presa y van rugiendo contra el suelo, porque el sonido del rugido va al suelo y el viento se lo lleva para un lado y para el otro, y la presa, los animales nunca acaban de saber por dónde viene el león. Además, ellos van siempre contra el viento, contra el viento para que el olor de ellos no llegue, ¿no? Entonces, esa imagen es muy gráfica de cómo opera Satanás. Claro que nos rodea todo un mundo de seres espirituales malignos, claro que sí, Satanás y sus secuaces, ¿no? Sus demonios caídos, sus ángeles caídos, pero no lo olvidemos, nunca tendrán el poder último y final de condenarnos, de destruirnos, de alejarnos de Dios, si es que somos hijos de Dios. Amén, amén. Gracias, hermano. Ok, quito esta pregunta. ¿Dónde estaba? Ok, Juan. Ok, gracias. Bueno, esclavo de Cristo pregunta muy brevemente como milenialista, ¿cómo ves las 70 semanas de Daniel? Bueno, si prefieres no contestar, tranquilo, no pasa nada. Bueno, honestamente, es un tema extenso, ¿no? Pero evidentemente esas 70 semanas efectivamente están apuntando a lo largo del tiempo, precisamente hasta la venida del Señor Jesucristo, a su primera venida, ¿no? Y después podemos decir los acontecimientos posteriores muy, muy cercanos todavía a la venida, ¿no? También tienen que ver con el Pentecostés, etcétera, ¿no? No es algo que se prolongue a lo largo de la historia hasta el tiempo final.
Es algo que afecta directamente a la venida del Señor en su primera venida. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pero es un tema muy extenso y quiero decir que también dentro, como comentaba en mi exposición, dentro del amilenialismo hay diferentes visiones en cuanto a algunos aspectos. En general, en cuanto a las 70 semanas, esto quien lo explica magistralmente es en el libro que os he recomendado de Martyn Lloyd-Jones, a la Iglesia y las últimas cosas. Ahí hace todo un desarrollo de la profecía de las 70 semanas magistral y muy sencillo, que amplifica todo esto que acabo de decir, ¿no? Pero creo que es un tema que ahora, si entráramos, pues digamos que lo coparía todo lo que queda de tiempo. No sé cuánto tenemos, así que... Amén. Gracias, hermano. Pues Roxana pregunta, ¿qué sería entonces la diferencia entre lo que has expuesto hoy, el amilenialismo? Porque, bueno, ayer hablamos del postmilenialismo y el hermano nos dijo que ya estamos en el milenio. Entonces, ¿qué sería la gran diferencia entre el campo amilenial y luego el ámbito postmilenial? ¿Cuál sería la diferencia entre esas escuelas? Hay ciertas similitudes, es verdad que las hay, pero sí que de alguna manera se podría decir que el amilenialismo, por resumir, porque hay otras sutilezas más, ¿no? Pero el amilenialismo considera que el milenio se inaugura en la primera venida y se consuma en la segunda. ¿Bien? De forma completa. Y, de hecho, ahí termina. ¿Bien? Y, de alguna forma, el postmilenialismo, y supongo que el hermano que estuvo ayer lo explicaría claramente, es algo que llega a ocurrir. ¿Sí? Es algo que llega a ocurrir. ¿Bien? No es algo que ya está realizado, no es algo que ya está empezado, es algo que tiene que suceder, ¿bien? Y aún así siguen considerando, ¿no? esa visión de la segunda venida, ¿no? Como algo anterior, ¿no? Así que podríamos decir que esas son las diferencias. Gracias, hermano. Ok, gracias por la pregunta. Marcelo pregunta, entonces, según la postura amilenial, entonces, ¿por qué Dios ata al diablo para luego desatarlo? ¿Cuál es el propósito ya en desatar al diablo después de haberlo atado? Bueno, precisamente para eso lo ata, para limitar su poder a la hora de que Dios efectúe esa obra, de que Cristo efectúe esa obra de recoger a la Iglesia, de recoger a sus santos, de recoger a sus escogidos. De hecho, Satanás estará limitado hasta ese preciso momento, en el momento en el que haya sido... Aquí hay diferencias, ¿no? Alguien quien dice que Satanás será soltado justo cuando ya se haya recogido el último de los escogidos de Dios, o que puede ser soltado aún antes de que esto ocurra y que en ese tiempo final de intensidad, de tribulación, aún puedan haber personas que sean llamadas, porque son escogidos del Señor, ¿no? Y sean salvos. Aquí puede haber diferentes sutilezas, divergencias al respecto, pero el propósito es primeramente que Satanás no pueda entorpecer de forma completa la obra del Evangelio, la obra de la Iglesia, mediante la cual se expresa ese reino milenario ahora, en esta era del Evangelio, y después eso se efectúa ya como una última, como esa gran tribulación final, como una gran... Porque evidentemente Dios se tiene que glorificar, Cristo se va a glorificar en su venida, y lo que va a hacer es traer juicio contra sus enemigos. Por lo tanto, tiene que ser muy patente que la humanidad, Satanás, todos los enemigos de Dios están actuando contra la Iglesia para llegar hasta el punto de que parezca que la Iglesia incluso ha sido devorada, ha desaparecido, ha sido exterminada, que dé la sensación. Y es en ese momento en el que Cristo viene para traer ese juicio sobre este mundo. ¿Para qué? Evidentemente para mostrar su poder, su gloria, su justicia, su equidad y toda su gracia. Amén, amén. Hermanos, no voy a decir más preguntas. Tengo aquí 5 preguntas más y también son las 12 menos 20. Los dos somos pastores, tenemos que predicar mañana por la mañana, ¿no? Así que no voy a recibir más preguntas, ¿vale, hermanos? Las preguntas que tengo aquí en el chat las voy a comentar. Gracias a todos por haber participado. Ya somos 230 hermanos conectados. Y a ver, la siguiente pregunta. Sí, bueno, creo que tiene algo que ver con lo que acabas de comentarnos, ¿no? Apocalipsis 11 tenemos a los famosos 2 testigos. No sé, me imagino que, bueno, está preguntando por tu interpretación personal. Yo sé que tú estás hablando objetivamente del amilenialismo,
¿Tú tienes alguna convicción tocante a la identidad? ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿O no tienes una opinión al respecto? Sí, aunque esto, si os fijáis, ¿no? Estamos en Apocalipsis 11. Estoy en Apocalipsis, ¿no? Ahí sí. Bien. Habla de... Es muy interesante, ¿no? Fijaos lo que os decía antes de... Claro, aquí sería meternos en un lío. Pero dice que se le da una caña de medir, ¿no? A Juan, levántate, mira el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Interesante esto, el templo y los que adoran en él. En términos simbólicos podríamos estar pensando en la iglesia, ¿bien? Y el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, lo hallará en la ciudad santa por 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Y habla de los 2 testigos, que son los 2 olivos y los 2 candeleros, que están en pie delante de Dios. Como esto nos recuerda a la profecía de Zacarías, ¿verdad? ¿Recordáis? De hecho, sería muy difícil entender el Apocalipsis si no tenemos un buen conocimiento del Antiguo Testamento. De hecho, Apocalipsis se escribe a cristianos en un lenguaje codificado, que es el lenguaje del Antiguo Testamento, de la simbología del Antiguo Testamento, ¿no? La posición más popular dentro del amilenialismo es que esto es una clara alusión a la propia Iglesia, ¿no? Y a la propia persecución que va a sufrir la Iglesia. Estos 2 testigos, estos 2 olivos, estos 2 candeleros, estos 2 candelabros, ¿no? Y el poder que se le da a la Iglesia para efectuar la obra de Dios en este mundo, y cómo parece que habrá un tiempo de persecución y de aparente exterminación de la Iglesia, pero que después estos serán de nuevo resucitados. Esto nos recuerda un poco al Valle de los Huesos Secos, ¿no? También de Ezequiel. Hay como podríamos describirlo como el tiempo en el cual la Iglesia efectúa una obra profética, efectúa una obra de llevar el Evangelio, y cómo recibe persecución por parte de este mundo, pero cómo al final la Iglesia, de nuevo, por la obra de Dios, sale victoriosa. Pero, de nuevo, habría que entrar en... Estoy ahora predicando Génesis y aún igual me queda un año más predicando Génesis, pero mi intención es predicar Apocalipsis después. Así que quien haya hecho la pregunta, pues después puede esperarse. Es que vosotros subís, ¿verdad?, las predicaciones al canal de YouTube de la iglesia, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes decir el nombre de la iglesia para que los hermanos sigan el canal? Sí, es Iglesia Bíblica Evangélica de Sabadell, y el canal de YouTube, a ver dónde lo tenemos, aquí es IBE Sabadell, las siglas, Iglesia Bíblica Evangélica, IBE Sabadell. Y ahí tenemos las series de predicaciones, sí. Excelente, gracias, hermano. Podéis verlo, sí. Ahora estamos predicando sobre Eclesiastés, sobre Génesis, etc. Antes predicamos sobre Romanos, etc. Gloria a Dios. Amén. Bueno, 4 preguntas más, hermano. José pregunta: saludos, Pastor Javier. En el esquema amilenial, ¿está contemplado que antes del fin habrá un anticristo gobernando el mundo? Dentro del esquema o de la visión amilenial podemos decir, de nuevo, que hay diferentes posturas. En cuanto a la persona del anticristo, yo te podría dar mi opinión particular, pero no creo que sea relevante, te la daré. Se puede pensar que quizás se refiere a una persona con un gran poder e influencia que mueva a las naciones, sea uno de los instrumentos satánicos para hostigar y perseguir a la Iglesia, pudiera ser. O pudiera ser esta persona una simple, vamos a decir, cabeza visible, hombre de paja, de una organización a nivel intranacional que desee exterminar a la Iglesia o limitarla o lo que sea, pues también pudiera ser. Y también puede referirse a un espíritu general dentro de la humanidad, inducido por Satanás, evidentemente, y por el propio pecado de los hombres, de persecución a la Iglesia. El concepto de anticristo en el Nuevo Testamento sabemos que, evidentemente, se relaciona en un principio con aquellas personas que tienen un espíritu en contra de Cristo. Bien, hay muchos anticristos. El apóstol Juan ya nos habla de los anticristos
Y de otras maneras, en los escritos de Pablo también podemos identificar al anticristo. Muy probablemente este hombre de pecado, quizás muchos especulan, pero interpretan que pueda referirse a ese anticristo. Pudiera ser en algún caso, ¿no? Mi posición es que quizás pudiera ser un movimiento a nivel nacional, internacional, quizá liderado por una persona o por unas personas determinadas de persecución a la Iglesia de Jesucristo, cuidado, de forma directa y consciente y deliberada, de un ataque consciente hacia la Iglesia. Pero de nuevo, estos son aspectos acerca de los cuales es muy peligroso ser categórico. Y creo que en cualquiera de las posturas escatológicas que sostengamos debemos de ser muy prudentes. Creo que seremos muy sabios en saber que la Biblia hay cosas que revela muy claramente, otras no tanto, y que ahí es donde debemos de entrar en un terreno no de relatividad, ¿sí? De ser relativistas o de ser confusos o de ser vagos, sino de ser prudentes en las aseveraciones en cuanto a estas figuras, como el anticristo. Gracias, hermano. Gracias, José, por la pregunta. Ok, 3 más, hermano. ¿Qué le dirías a un hermano que no acepta la sombra de Cristo en el pueblo de Israel? O bueno, que no aceptaría que Israel sea la sombra de Cristo, ¿no? Cristo es la sustancia, Israel es la sombra. Entonces, a lo mejor estás pensando ahí en ciertos dispensacionalistas, ¿no? ¿Qué dirías ahí para argumentar que Cristo es el verdadero Israel? Pues no quiero sonar paternalista, pero le diría que lea la Biblia, que lea la carta a los hebreos, que lea la carta a los gálatas, que lea la carta a los romanos, que lea Levítico y Hebreos juntos, ¿no? Y, en fin, es que no puedes escapar de esa idea. Es que, de hecho, habla el mismo, que lea el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, donde el mismo Señor Jesucristo está diciendo que todas las escrituras, la ley, los profetas y los salmos están hablando de Él. No que haya alusiones a Él. No. Que todo apunta a Él. ¿Sí? Todo gira en torno a Cristo y apunta a Cristo y todo se consuma en Cristo. ¿Bien? Sí. Amén. Amén. Yo estaba pensando en ese texto de Mateo, que cuando la Sagrada Familia tuvo que huir, ¿verdad? Y luego regresaron para que se cumpliera la escritura de Egipto, ¿no? Llamé a mi hijo. Y claro, en Oseas 11:1, la profecía tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero Mateo te está diciendo, como antes nos señalaste acerca de Amos 9, Hechos 15, que en realidad, pues te está diciendo lo mismo, ¿no? Que Cristo es Israel, ¿no? Que Dios sacó de Egipto. Así que es verdad. Bueno, gracias por la respuesta. Espero que nadie se haya ofendido. En absoluto, lo digo con todo el respeto. Amén, amén, gloria a Dios. Penúltima pregunta, hermano, Javier, Pastor Javier. Entonces, la nación de Israel, bueno, eso es algo que ya aclaraste también, que hay perspectivas, hay diversidad de opinión, ¿no? Pero la nación de Israel no tiene ningún papel en la escatología bíblica. Bueno, tiene un papel de entrada en la medida en que miembros de la nación étnica, vamos a decir, no religiosa ni política, lleguen a formar parte de la Iglesia de Cristo, del Israel de Dios. Eso ya de entrada. Ahora, si después puede haber una gran conversión de judíos étnicos a Cristo en la parte final de los días, pudiera, ¿por qué no? Pudiera ser. Creo que es algo que no deberíamos de descartar. Es verdad que el lenguaje de Romanos 11 puede ser un poco confuso, ¿no? A veces. Sí, sí. Pero pudiéramos quizás admitirlo, aunque tampoco sería necesario que fuera así, porque de hecho ya están jugando un papel en la medida en la que lleguen a formar parte de la Iglesia de Cristo, ya están dentro del plan redentor de Cristo, ya forman parte de la esperanza escatológica, de la esperanza última de redención a todas las naciones, Israel incluido. Israel siendo, de hecho, la primera nación que tuvo ese privilegio, ¿no? Y si el Señor al final tiene una gracia especial, repito, no hacia la nación política, no hacia la nación geográfica o el país, como
queramos llamarlo, sino a nivel, vamos a decir, étnico, con alguno de ellos, pues es algo que creo que no debemos ser categóricos, porque no creo que por el mismo argumento que da Pablo y cómo lo desarrolla en Romanos 11 podamos llegar a una conclusión definitiva. Mi opinión es que no, pero tampoco quiero dejar cerrado esto, ¿bien? Porque hay veces en las que uno quizás pudiera entrever que pudiese haber alguna bendición especial por causa de las promesas, ¿no? Pero teniendo en cuenta que todas las promesas hechas a Abraham se cumplen en Cristo de forma completa y en aquellos que están en unión con Él, no olvidemos que Él es el tronco, pues no sé, tengo algunas dudas al respecto. Okay. Pero hay otros amilenialistas que creen que sí. Sí, John Murray, de hecho, él era muy convencido, ¿no? Un gigante del amilenialismo siglo XX. Él creía rotundamente que sí, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay que... uno de esos puntos no hay que ser dogmático, ¿no? Eso es. Está la puerta abierta y... Nada, gracias, hermano. Gracias, Susana, por la pregunta. Y la última pregunta también la contestaste, pero algunas personas no habrán visto esta parte del vídeo. Dices, Pastor Javier, ¿usted cree que habrá un arrebatamiento secreto en el cual Dios se llevará a la iglesia? Y si es así, ¿qué pasará con los que se queden? Pues Ricardo, como no creo en ese arrebatamiento secreto, pues ya no te contestaría la última parte, ¿no? Creo que el arrebatamiento va a ser público y visible como la misma venida del Señor será pública y visible. De hecho, el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo en Tesalonicenses, no lo pongo a leer por mor del tiempo, ¿no? Pero habla con voz de arcángel, ¿no? Con sonido de trompeta. Es que digamos que es un sonido, está describiendo algo, una escena bélica. El Señor viene a traer la guerra de Dios el Todopoderoso, el día del Señor. Él trae su guerra contra este mundo que está en contra de él. Será algo visible, conocido, por lo tanto, creo que sí, que la iglesia será recogida en el aire para estar con él y ser preservada en esa destrucción, ¿no? Y con todos los acontecimientos que vendrán después, ¿no? La resurrección de los muertos, juicio final, etcétera. Amén, amén. Pero sí, creo que habrá un arrebatamiento, sí, claro, un rapto, un arrebatamiento. El concepto de rapto se utiliza mucho esa palabra, no sé si viene del contexto anglosajón de rapture, porque es como es algo secreto, ha sido raptado, ¿no? Como que ha sido secuestrado, ¿no? Y nadie se ha enterado. Pero el término que utiliza la escritura es otro, ser arrebatados, ¿no? Ser arrebatados de nuestra posición terrestre para estar con el Señor espiritualmente, ¿no? Amén, amén. Hendrickson, que mencionaste, por cierto, hoy en tu exposición, él dijo del versículo 16, primero de Tesalonicenses 4:16, él decía que es el versículo más ruidoso de toda la Biblia, ¿no? Digo, wow, voz de arcángel, trompeta de Dios, voz de mando. Así es, que gracias, Javier, excelente. Pues gracias, Ricardo, por la pregunta y hasta aquí llegamos, hermano. Muchísimas gracias por tu amor, por la exposición, todo el esfuerzo que conlleva luego, la paciencia con las preguntas, la claridad con la cual nos has hablado. Muchísimas gracias, Javier. Muchos hermanos también han estado dando las gracias a lo largo de la clase de hoy. Y no sé, hermanos, si podrías ya, si te parece bien, ya nos despides con una oración final. ¿Sí? De acuerdo. Muchas gracias, Will, por esta oportunidad y gracias a todos los que habéis estado escuchando. Y que el Señor os bendiga y os ilumine y os ayude a aclarar todas estas cosas que son importantes. Amén, amén. Pues sí, vamos a orar. Ante ti nos postramos, Señor, Dios, creador de todas las cosas, Rey del universo. Tú eres aquel que con el poder de tu palabra hiciste todas las cosas buenas, Señor. Sabemos que aunque nuestro propio corazón y la rebelión edénica hizo que cayéramos, tú en tu gracia, Señor, dispusiste todo este plan de redención, aún desde la eternidad, aún desde el principio de todas las cosas, Señor, para que algún día tu Hijo llegase, tu Hijo nos redimiera, tu Hijo gobernara y tu Hijo regresara, Señor. Eso es lo que anhelamos, Señor. Maranata, ven, Señor,
Ven, Señor Jesús. Ayúdanos a entender que por encima de las diferencias de interpretación, Señor, creemos que tú regresarás. Creemos que tú nos resucitarás. Creemos que tú traerás juicio sobre este mundo. Creemos que viviremos en comunión eterna contigo en esos nuevos cielos y esa nueva tierra. Y esas son verdades preciosas que tú has guardado para tus hijos, para los que te temen, para los que tú has redimido, Señor. Ayúdanos a aclararnos, a evitar cualquier disensión, cualquier pelea absurda entre diferentes posiciones, a llevar todos estos asuntos con gracia, con misericordia, con amor, con paciencia y con un verdadero deseo de aprender y de conocerte más. Queremos conocerte más, queremos glorificarte más, queremos que tu evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. No queremos entretenernos con cosas secundarias, sino aquellas que son principales, sabiendo que tú algún día regresarás y harás todo aquello que dijiste que harías, Señor. A ti nos encomendamos, bendice a tu pueblo en toda la tierra, a todos los que estamos aquí ahora reunidos y orando juntos, porque te lo pedimos en el nombre del Cordero, aquel que vence, nuestro Rey y Señor, Jesucristo.